a conversar sobre un tema que es súper interesante y que preocupa un poquitito, que tiene que ver con los síntomas asociados al COVID-19. A ver, antes que existieran las vacunas, uno de los síntomas que era, importante de tener ojo con aquel era la fiebre, sobre 37 grados, 37,5 grados de temperatura. Lo cierto es que ahora incluso no estaría siendo síntoma probable de COVID para las personas que están vacunadas gracias al proceso que se ha llevado adelante. Karen Cifuentes, ¿cómo estás? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Hola, ¿qué tal, Javier? Mira, te cuento, sobre los síntomas provocados por el COVID-19, existe una disminución de ellos, como por ejemplo tú bien decías, la fiebre, y esto se provoca por las variantes que han surgido en este último tiempo, y la variante que más predomina ahora es la variante Delta. Los síntomas no tendrían la misma ocurrencia como al principio de la pandemia, sin embargo, se debe seguir con los protocolos, es decir, seguir con el lavado de manos, con agua y jabón, seguir con el tema del alcohol gel, utilizar la mascarilla siempre y además, cambiarse la mascarilla cada 2 horas, seguir con los protocolos sanitarios siempre que sea necesario, obviamente, cuando uno esté dentro de espacios cerrados y bueno, también en el aire libre cuando haya mucha aglomeración de personas. Por eso hablamos con la jefa de la unidad epidemiológica del Hospital Regional, la doctora Marta Werner, que nos comentó sobre la sintomatología. Escuchemos lo que nos dijo. Sobre la sintomatología, eso está bastante asociado a las variantes, ¿no? Y lo que nosotros observamos ahora que existe prácticamente es un predominio total de la variante Delta, denominada Delta, y que tiene, lo que observamos por lo menos aquí nosotros en los pacientes hospitalizados, una muy baja ocurrencia de fiebre, lo que relata la gente. Muchos síntomas muy similar a un cuadro respiratorio, con odinofagia, con dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, fiebre, diarrea también ha relatado muchas personas, trastorno digestivo, pero que al requerir hospitalización se han complicado con dificultad respiratoria, con disnea. Marta Werner, que nos comentaba sobre esta sintomatología, donde la variante Delta sería la que provocaría la disminución de fiebre. También le preguntamos sobre las personas asintomáticas, ¿cómo podemos ver si la persona está contagiada de COVID-19? Y lo mejor es acercarse a su centro de salud más cercano y hacerse un PCR, siempre y cuando también esté cerca de gente que tenga COVID-19 o que tenga algún síntoma. Es la mejor manera para prevenir. Ahora, también dice que igual hay que seguir con el tema de la temperatura. Si uno se acerca a algún local, a algún centro comercial, seguir con el tema de la temperatura, porque también podría producirse fiebre, como decías tú, sobre los 37,5 grados. Sí, el estudio del que hacemos mención tiene que ver y habla básicamente sobre que el 25% de las personas que se contagian de COVID, solo el 25% presentaría fiebre, entonces de ahí a que se elimine, entre comillas, de la lista. A ver, ¿es positivo en algún sentido? Por supuesto que sí, porque la vacuna lo que busca es que desarrollen la enfermedad, pero de la manera más simple posible o de la manera menos agresiva posible. Entonces, tiene el contraste de que, claro, podría aumentar la cantidad de personas que son asintomáticas porque gracias a la vacuna, aunque se contagien, desarrollan síntomas muy breves. De ahí a que el llamado de la autoridad, como tú mencionabas, hace referencia a que cualquier síntoma de resfrío sea causa, a lo mejor sin tener temperatura, de ir a hacerse un PCR y ver si es que tiene COVID, porque claramente con estos antecedentes los asintomáticos serían más que incluso antes de que existiera la vacuna. Sí, sin embargo la Seremi de Salud no descarta la fiebre como un síntoma, ya. Pero sí, como bien decimos, hay una disminución y eso es lo que también dice el estudio, pero no hay que descartarlo tampoco. Sí, por supuesto, el llamado a la gente ahí, Karen, tiene que ver básicamente con que cualquier síntoma asociado al COVID, no solamente con la temperatura, cualquier tos, quizá podemos hablar de esta pérdida del olfato, la pérdida del gusto, a acudir a un centro asistencial o a las búsquedas activas, o simplemente si no tienen estos síntomas, aprovechar las búsquedas activas que hay en distintos puntos en la región del Biobío para poder hacer una trazabilidad importante y estar siempre
pendientes si es que tenemos COVID o no. La enfermedad aún no ha Claro. pasado, tenemos que seguir cuidándonos, por supuesto, y muchas gracias por la información, Karen. Más tarde vamos a estar, por supuesto, en TV Noticias Sí. abordando este tema que no deja de ser interesante. Tendremos más información ahora en TVU Noticias Central, donde también hablaremos con la Seremi de Salud. Sí, por supuesto, vamos a estar escuchando las declaraciones de la Seremi acá en la región del Biobío. Muchas gracias, Karen. Nos vemos.